Y llegó el Día de la Libertad, decíamos, en el Reino Unido, algo que todos estamos deseando, principalmente los argentinos, que en algún momento también podamos liberarnos de la pandemia. Fíjense lo que está pasando en estos momentos. Se ha decretado el Día de la Libertad en esta jornada, pero claro, no sin advertencias, ¿no? Se empiezan a liberar la mayoría de las restricciones y el primer ministro británico, Boris Johnson, destacó que la mayoría de las restricciones fueron levantadas, pero advirtió que en esta etapa resulta fundamental la responsabilidad personal para evitar la propagación de los contagios, sobre todo con la variante Delta, ¿no? Además, les pidió a todos los adultos que aún no han sido inmunizados contra el COVID-19 a que se apliquen la vacuna. De este modo, el Reino Unido entra hoy en lo que se conoce como la fase 4 de la pandemia. Lo venían anticipando desde hace varios días, que ya llegaría este momento y finalmente hoy lo están viviendo. Gabriela Fillón, quien es pediatra argentina, a la que hemos consultado muchísimas veces sobre la situación del coronavirus allí en Inglaterra, bueno, hoy seguramente nos pueda contar cómo se vive este momento tan emocionante y que esperamos en algún momento también tenerlo nosotros. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, Gabriela, ¿cómo se vive este primer día de la libertad en el Reino Unido, no? Mira, prácticamente no se ve diferencias, o sea, yo por lo menos, no sé, o sea, en mi hospital nosotros vamos a seguir teniendo las mismas precauciones. Es obligatorio el uso de mascarilla y de equipos de protección cuando se ven cierto tipo de pacientes, y o sea que cada lugar va a ir tomando sus medidas de acuerdo a los lugares si son pequeños o no ventilados. O sea que acá nunca fue obligatorio el uso de mascarilla en la calle, así que no se ve gente, y otras veces sí he ido a tomar un café, ahí todo el mundo sigue con las mismas restricciones, como que la gente sigue acostumbrada. Fui al supermercado y la gente toma todavía todo, digamos, igual, a pesar de que es el día que se termina todo. Bueno, ¿cuál es la situación de los contagios a esta hora, ¿no? Porque habían comenzado a incrementarse, pero por lo que me estás contando, hay mucha conciencia social, ¿no? La gente sigue cuidándose y manteniendo estas medidas que todos hemos aprendido al comienzo de la pandemia. Exactamente. De todas formas, los últimos, desde hace casi más de una semana, van aumentando lentamente y hay 60.000 casos por día. Se espera con esta proyección que lleguen a los 200.000 casos, o sea, mucho más que lo que fue el comienzo de la segunda ola en enero, pero prácticamente no hay mortalidad y muy pocos ingresos hospitalarios. En mi hospital solamente tenemos 2 pacientes internados, la mortalidad son 50 casos por día, o sea que es muy bajo, y teniendo en cuenta que la mayoría de la población está vacunada. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cuál es la situación con la vacunación, ¿no? Aparentemente sigue Boris Johnson pidiéndole a los adultos que no se han vacunado que lo hagan, ¿no? ¿Hay cierto tipo de algún elemento de seducción, como hacen otros países, para que esa gente que no se vacunó todavía lo haga? No, se trata de convencer, a lo mejor, hay algún tipo pero no hay una forma de, digamos, estímulo económico o algo así, no. Solamente se lo trata de convencer y ver las consecuencias que puede ser no estar vacunado. Así que la otra diferencia con Estados Unidos es la población de niños, que acá no se vacuna, aunque se piensa que en los próximos meses, ahora que va a empezar el invierno, se va a vacunar entre 12 y 18 años a la gente de riesgo, digamos, entre 12 y 16, porque 16 a 18 también se va a poder vacunar, pero solamente a los de riesgos, que sería un 20% de la población, o si no, no se vacunaría a los niños. Pero bueno, todo eso está cambiando permanentemente, así que veremos qué pasa. Gabriela, ¿qué similitudes y qué errores podés ver que hubo entre el Reino Unido y la Argentina? ¿Qué podés ver vos como pediatra argentina que se hicieron
las cosas mal en este país y que tendríamos que a lo mejor aprender, y qué similitudes se dieron, por ejemplo, en cuanto a la resistencia, ¿no?, de las restricciones que se fueron imponiendo, porque el Reino Unido también tuvo a sus habitantes que no estaban muy de acuerdo con las restricciones, finalmente las aceptaron. ¿Qué podés ver vos en cuanto a lo que pasó allí y lo que está pasando todavía aquí en nuestro país? Yo creo que la diferencia es que nosotros acá estábamos más adelantados porque, bueno, es el invierno, ustedes como que van un poco atrás por la parte, digamos, por el clima y las estaciones opuestas. O sea que en Argentina, cuando prácticamente no tenían casos, ustedes al principio de la primera ola, las restricciones fueron muy, muy severas, con mucha restricción, y prácticamente no evitaron casos porque no estaba el virus circulante. Entonces luego la gente se cansó, porque naturalmente la gente se fatiga y se cansa de esas medidas, y aumentan los casos, y prácticamente luego dejan un poco más a la libertad de cada uno, aumentando los casos. Y la otra es no haber usado el tiempo del verano para empezar a vacunar un poco más, y recién esperar la vacunación durante la ola, durante el ingreso, porque se empezó a vacunar en diciembre, acá enero, febrero ya había vacunas disponibles, y se tardó un poquito eso, que fue una pena, porque mucha gente hubiese estado vacunada si se hubiese intensificado eso. Pero bueno, cada gobierno hace lo que puede, y nada, casi lo que fue eso muy bueno, que las cosas que la gente no puede criticar a este gobierno, la vacunación, la campaña de vacunación, que fue una de las hechos más importantes de la salud pública, de la historia de la salud pública de Inglaterra y del Reino Unido. Claro que sí. Bueno, el temor en este país es justamente eso, ¿no? El bajo porcentaje de vacunados y principalmente las variantes, ¿no?, que empiecen a ingresar, y bueno, eso sería una complicación. Tu mensaje final, después de saber que vas a estar en un país donde es uno de los primeros que pueden decir libres de COVID, ¿no? Yo creo que no vamos a estar libres de COVID. Vamos a vivir con el COVID por mucho tiempo. Por mucho tiempo. O sea, exactamente, porque como te digo, los casos van a aumentar, o sea que el virus está circulante. Lo que pasa es que tenemos que hacer al cuerpo resistente con las vacunas, como cualquier virus, y se va a ir, calculo que cuando el virus va viendo que no puede, que se va a ir debilitando y quedar como un virus que a lo mejor es como tantos coronavirus que hay, tanto que tenemos, o como el virus de la gripe estacional, no sabemos, y las vacunas después se adaptarán y quedarán a lo mejor con la vacuna de la gripe como obligatoria para un grupo de riesgo. Se verá, esto es todo nuevo y todo el mundo está aprendiendo de esto, y el comité de vacunación están analizando todas las posibilidades para la tercera dosis, que empezaría en septiembre, que nos vamos a empezar a revacunar, cuál sería la vacuna adecuada y qué población la recibiría. O sea que es todo el día a día, pero el virus está y no es libre, vamos a estar un tiempo muy largo sin estar libre. Yo creo que vino para quedarse. Vino para quedarse. Gabriela Fillon, pediatra argentina allí en el Reino Unido, muchísimas gracias por este contacto con Telefe Noticias. No, gracias a ustedes, y un abrazo desde acá, que hace una ola de calor, mucho, mucho calor, así que con mucho calor. ¿Con cuántos grados están ahora? 30 grados y ya son casi las 6 de la tarde, así que se espera. No, acá mucho frío, Gabriela, mucho frío, así que disfruta del calorcito del Reino Unido. Gracias. Chao, hasta luego, chao, chao. Seguimos.